Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo. Y créanme que la semana pasada estábamos hablando y nos quedamos con muchos temas pendientes sobre los contaminantes emergentes. Y para eso estamos hablando con la doctora Elsa Noreña Barroso. Es bióloga, maestría en biología marina. Es doctora en ciencias marinas en CIBESTAB. Actualmente trabaja en el laboratorio de ciencias ambientales y costeras en CISAL, que pertenece a la UNAM. Y doctora, por favor, háblanos un poquito de qué son estos contaminantes emergentes que producen algunas medicinas y algo de cuidado personal. ¿Nos podría dar una introducción, por favor? Sí, estábamos platicando qué son contaminantes que antes no se estudiaban, no se consideraban. De hecho, no hay normas para regularlos y que en estas últimas décadas se les llama emergentes porque digamos que ha emergido interés en estudiarlos, ¿no? Y hay diferentes grupos de contaminantes que pertenecen a la categoría de los emergentes, pero hay un grupo que se estudia desde hace ya bastante tiempo, que son los PPCPs, que son siglas en inglés para referirse a productos farmacéuticos o de cuidado personal. Y entonces decíamos que en este grupo están incluidos todos los medicamentos que consumimos, ¿no? ¿Todos? Por ejemplo, sí, porque todos eventualmente pueden llegar. No quiere decir que todos se analicen o se sepa la concentración, ¿no? Doctora, ¿y esos medicamentos, por ejemplo, que utilizan las personas que padecen cáncer, el cobalto, estas enfermedades, grandes enfermedades, hacia dónde van todos estos contaminantes, doctora? Todos esos, aquí en Yucatán, todos esos contaminantes se desechan a través de la orina. La orina es la principal vía de excreción, digamos, de contaminante. O sea, el organismo, cuando entra una sustancia extraña, le decimos genobiótico, ya sea un fármaco que tomamos, un medicamento o un contaminante que estaba en nuestra comida o lo que sea, el organismo lo que trata de hacer es transformarlo para eliminarlo, ¿no? Se quiere deshacer de él. Y la vía principal para deshacerse de contaminantes es la orina. Entonces, a través de la orina desechamos un porcentaje del contenido de cada medicamento que tomamos. O sea, eso es un hecho. Están filtrándose en el manto freático desechos de medicinas, como personas que padecen diabetes, de los riñones, sí, cáncer, VIH. Sí, cualquier medicamento. Yo, la verdad, yo no soy médico, no sé todas las categorías de medicamentos que hay, etcétera. Como le decía, no todos se miden, ¿no? Pero ¿los que se están midiendo? Sí, cualquier medicamento que se tome, una parte se va a desechar, eso es un hecho. Y en Yucatán podríamos decir que en el mejor de los escenarios, ese desecho, digamos, o esos fármacos que son desechados a través de la orina, pues quedan en las fosas sépticas de las casas, ¿no? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque sabemos que hay fosas sépticas que son muy viejas y que ya no deben de estar en muy buenas condiciones. Creo que las casas actualmente se construyen con una tecnología mejor, las fosas sépticas, pero bueno, hay casas viejas. Y también es una realidad que no todas las casas tienen baño, ¿no? No sé cuál es la estadística, pero bueno, en la parte rural hay muchos sitios donde las casas no tienen baño. Y también está el punto, que ese es algo muy importante que quiero recalcar, es qué hacemos con nuestros medicamentos. O sea, si se caducan, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tal si yo ya tengo un frasquito de analgésicos y ya están caducos y los tiro en la basura o los tiro al vacío, al inodoro? Sí, exactamente, ¿no? Eso también es muy importante. O sea, tenemos que considerar que si nosotros no disponemos de la basura y de los desechos de manera adecuada, eventualmente esos compuestos pueden llegar al agua que tomamos, ¿no? Por ejemplo, en Mérida, si uno se fija, o sea, Mérida en general es una ciudad limpia y de hecho es famosa por eso, ¿no?
Y la verdad sí, se ve muy limpia en muchas partes. Pero si uno ve con detenimiento en algunas partes, donde hay terrenos baldíos, luego la gente va y deja su basura. O sea, hay muchos basureros clandestinos. De hecho, una colega de nosotros hizo un estudio de eso, igual después les puede platicar, pero hay muchos basureros clandestinos. Entonces, si las personas dejan ahí sus medicamentos o ciertos productos que se usan, ¿no? Hay muchas cosas que utilizamos de manera cotidiana en nuestra casa que pueden ser contaminantes, que pueden afectar a los humanos y a otros organismos, ¿no? Y sobre todo los de cuidado personal, que también nos decían. Los de cuidado que estos personal. son los nuevos, ¿no? Que se están estudiando. Exactamente. Y hay otros contaminantes emergentes que no están dentro de los grupos de farmacéuticos y de cuidado personal, que también se están estudiando mucho. ¿Cómo cuáles, doctora? Por ejemplo, los ftalatos. ¿Qué? Así se llaman, ftalatos. Empieza con ese. Ajá. Son sustancias, son como plastificantes, están en los plastificantes. Entonces, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando se pusieron de moda las pulseras de liguitas que hacían las niñas? Ponían, por ejemplo, en el Facebook, es que son súper tóxicas, ¿no? Ajá. Es porque es plástico y tiene ftalatos. Obviamente no le va a pasar nada a una niña por tener, bueno, yo creo que no. Le va a pasar nada por poner una pulsera un día. Pero la realidad es que muchas de esas cosas que tienen plástico tienen estas sustancias que son emergentes y están en todas partes. Otro grupo de emergentes que son súper famosos ahorita y se estudian mucho son los retardantes de flama. Muchos muebles, muchas cosas para bebés tienen esa cubiertita, esa capita de compuestos retardantes de flama, que también son tóxicos y también se consideran contaminantes emergentes. O también, por ejemplo, nuestra ropa tiene un tratamiento justamente para evitar que en caso de que se incendiaran, se prendan rápidamente. La verdad no sé qué tan efectivos son. Hay un debate, yo lo que he leído es que hay un debate. Nos vamos a un corte comercial y regresamos, que está buenísimo contaminantes emergentes. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Regresamos. Él decide que debo ponerme porque me quiere. ¿Violencia yo? Para nada. Yo no soy víctima. Yo no tengo por qué cuidarme. ¿O sí? En México, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia. Habla, estamos contigo. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Zona Luz, la revista de Mérida, siempre al alcance de tu mano. Solo tienes que descargar nuestra aplicación gratuita para tu teléfono o tablet en Google Play o App Store. También puedes buscarnos en Facebook y Twitter o entrar en nuestra página www.zonaluz.mx. Zona Luz, 15 años de ser la revista de Mérida. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Estamos con la doctora Elsa Noreña Barroso, quien actualmente labora en el Laboratorio de Ciencias Ambientales y Costeras, que pertenece a la UNAM, y está la sede en CISAL, y estamos platicando sobre los contaminantes emergentes y también los de cuidado personal, cómo están afectando el manto freático. Doctora, usted mencionaba, ¿qué otros? ¿Qué otro grupo? Estaba hablando de los retardantes de flama, que están en la ropa, en los muebles, también los aparatos electrónicos tienen retardantes de flama, y son, imagínense, esos contaminantes tienen la característica de que están en muchos productos, entonces pueden entrar fácilmente al agua, ¿no?
porque estamos en contacto con ellos todo el tiempo. ¿Qué hacen esos productos? ¿Cuál es el efecto en el agua? Y obviamente en el agua, igual ahora sí la cadena trófica, los peces, entonces, que de una u otra manera están allá, ¿no? Como le decía, los efectos son muy variados. Díganos los efectos, por ejemplo, por favor. afectan, causan estrés oxidativo algunos, o sea, hacen ¿Qué que... es esto? El estrés oxidativo es... nuestro organismo tiene, ya sabes, células que tienen membranas y esas membranas tienen lípidos. Tienen así como que es como un sandwichito de una parte aceitosa y una parte que es afín al agua. Con el tiempo, conforme envejecen los organismos, esas membranas se van oxidando y se van haciendo feas. Eso es por eso nos vamos haciendo viejitos, ¿no? Okay. Van fallando nuestras células, es un poco inevitable. Pero a veces cuando estamos expuestos a ciertas sustancias, esa oxidación puede ser un poco más, sí, más que decirlo envejecimiento, pero digamos, eventualmente las células van a oxidarse las membranas van a oxidarse y envejecer. Pero a veces podemos estar expuestos a ciertos contaminantes que pueden hacer que ese estrés oxidativo aumente, ¿no? Y que haya un efecto en nuestro organismo, ¿no? Entonces, es medio complicado de estudiar. Los que estudian todo esto son los ecotoxicólogos, estudian los efectos de los contaminantes en muchos organismos diferentes, los toxicólogos y los ecotoxicólogos. Son toda una serie de enzimas que suben la cantidad de enzimas y la actividad y etcétera, pero que tratan de digamos, amortiguar el efecto de estos compuestos que van a dañar nuestros lípidos, ¿no? Que es algo importante. Doctora, yo me acuerdo igual que decía que actualmente ahorita en la playa ustedes vieron de que algunos peces están contaminados de qué, sobre todo la gente que va a cazar. Más que los peces, ese es, digamos, otro tema porque son contaminantes inorgánicos. Sí. Nosotros estamos en Cizal, que está muy cerca de El Palmar, es una zona de reserva. Es un sitio que se distingue por las aves, en concreto el flamenco, que es súper famoso, pero hay muchísimas aves carismáticas. Pero es un sitio donde también cazan, ¿no? Es cacería de patos, legal, bien establecida, con permisos, etcétera. Cuando disparan los cazadores, hay perdigones que caen, perdigones de plomo, que caen al sedimento. Perdigón de plomo. Sí, y muchas de estas aves, como el flamenco, comen cosas que están en el fondo. Entonces, si se comen los perdigones, pues pueden verse afectados, ¿no? Sí ha habido estudios al respecto. Nosotros hemos estudiado el sedimento, no hemos hecho análisis en los flamencos, ni pues no podríamos decir que los flamencos tienen niveles altos de plomo ni nada por el estilo, pero sí hemos hecho estudios en el sedimento del Palmar. De hecho, publicamos un artículo donde están todos los resultados y etcétera. ¿Qué tanto descubrieron? Pues sí hay algunas, medimos en diferentes puntos, sí hay algunos puntos en los que el plomo es más elevado y donde sí podría haber un riesgo para las aves, ¿no? ¿En dónde? Nosotros ese estudio en concreto lo hicimos nada más en como 5 estaciones en el Palmar. Es un sitio donde no hay habitantes. O sea, la gente va a ver aves, unos van a ver aves y unos van a cazar, ¿no? Pero es un sitio donde no es que la población esté en contacto, sino que más bien es completamente, el riesgo es para las aves sobre todo, ¿no? Y para otros organismos, porque eso también es importante. Hay muchos peces y otros organismos más pequeños que viven asociados al sedimento. Entonces, muchos de estos contaminantes de los que hemos hablado en el programa anterior y en se pegan al sedimento. O sea,
y sobre todo si ese sedimento es rico en materia orgánica, se absorben. Y entonces podemos tener reservas de contaminantes en los sedimentos, ahí esperando a entrar en contacto con otros organismos, ¿no? Y hay algunos contaminantes, por ejemplo, los plaguicidas, los hidrocarburos, que son persistentes, o sea, difícilmente se degradan, lleva mucho tiempo que se degraden y se acumulan, son como afines a los lípidos, no son muy solubles en agua. Entonces muchos de estos contaminantes en el agua no los vamos a encontrar en niveles muy altos, pero en el sedimento sí, y en los organismos, como se almacenan en los tejidos grasosos, los organismos pueden bioacumularlos, los acumulan, y conforme se aumenta en la cadena trófica puede haber mayores niveles, a eso se le llama biomagnificación. Está también súper documentado, que por ejemplo, organismos que están en el tope de la cadena trófica como nosotros los humanos, o las aves, por ejemplo, que se alimentan de peces, pueden tener mayores niveles de contaminantes de estos que se acumulan en los lípidos, ¿no? De los que hablamos hace rato, los PPCPs, esos cambian mucho. Hay unos que sí son más solubles en agua, hay unos que son menos. Aquí vamos a ir Nos vamos a corte comercial, okay. Regresamos. Redescubre Yucatán. Vive la experiencia cerca de ti. Zona Luz, la revista de Mérida, tiene para ti información actual en belleza, salud, pareja, hijos y horóscopos. Todo de la mejor calidad y siempre a la puerta de tu casa. Búscanos en Facebook y Twitter o descarga nuestra aplicación en Play Store o App Store y llévanos siempre contigo. Zona Luz, 15 años de ser la revista de Mérida. Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo. Y estamos platicando con la doctora Elsa Noreña Barroso, quien actualmente trabaja en el Laboratorio de Ciencias Ambientales y Costeras de la UNAM, que está aquí en CISAL. Doctora, háblenos ahora sí los contaminantes emergentes y también los de cuidado personal, la afectación directa a la cadena trófica y todo lo que están descubriendo, por favor. Yo quiero ser así como que para resumir un poco, los contaminantes orgánicos son muchísimos, de muchas diferentes estructuras químicas, diferente comportamiento y de diferentes fuentes. Entonces es muy importante ir analizando cada grupo y tener en cuenta de dónde puede venir, dónde se pueden acumular y qué efectos pueden causar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunos contaminantes que se les llama contaminantes orgánicos persistentes, que se estudian desde hace mucho tiempo. Esos no son emergentes, están muy bien estudiados, que son solubles en lípidos, o sea, son muy afines a los lípidos y poco solubles en agua. Entonces, estos contaminantes en el agua van a estar en concentraciones bajas, a menos que sea un sitio muy contaminado, y entonces si encontramos concentraciones altas en el agua, quiere decir que en otros aspectos nos tenemos que preocupar. Entonces, las concentraciones en agua son bajas porque son poco afines con el agua, pero en sedimento que tiene materia orgánica sí se acumulan y también se pueden acumular en los organismos, sobre todo en los tejidos
de los organismos que son grasosos. Por ejemplo, el hígado. El hígado es en los humanos, en los peces. El hígado es un órgano clave porque tiene lípidos, es grasoso y entonces muchos contaminantes se acumulan ahí, pero también es un órgano que es el encargado de cambiar los compuestos que entran. ¿Se acuerda que le expliqué que entran los genobióticos, los compuestos extraños, y el organismo, que está muy bien diseñado? Me está diciendo que hay una descomposición increíble. Pues más que una descomposición, es algo, digamos, estamos diseñados para eso, es algo bueno en términos generales, nos desintoxicamos, pero el hígado, pues exactamente como pasa con una persona que toma mucho alcohol y el hígado sufre las consecuencias de esa intoxicación, pues es lo mismo, ¿no? El hígado es un órgano que es muy afectado por contaminantes porque, además de que los acumula, es uno de los órganos que más trabaja para eliminarlos, ¿no? Para transformarlos y eliminarlos. Entonces, estos compuestos tienen efectos diferentes y digamos que tenemos que estar conscientes de que muchas de las cosas que utilizamos de manera rutinaria, sin irnos a grandes eventos que tienen mucha publicidad, por ejemplo, como el derrame de petróleo que hubo en el Golfo de México hace unos años y que fueron muchos litros, que es muy importante, no es grave. Hay muchas cosas que nosotros utilizamos, que consumimos, que pueden ser contaminantes potenciales, que pueden llegar al agua y a los organismos y eventualmente a nosotros mismos, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que... Los repelentes, ya usted mencionaba. Por ejemplo, mucha gente usa repelentes de origen natural, ¿no? Como la citronela, etcétera, etcétera. Entonces, si se puede, no siempre se puede, ¿no? Pero si se puede, pues sí tratar de buscar esas opciones... ecológicas. Sí, ecológicas. La otra es, hay cosas, digo, no vamos a dejar de tomar medicamentos si lo necesitamos, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos una casa, pues tratar de que las instalaciones sean las adecuadas, de no tirar esas sustancias, estos compuestos directamente en el... al vacío, al agua. Exactamente, nada de eso. De todo lo que han estudiado, doctora, háblenos de algunas especies que pudieran estar contaminadas. Nosotros no hemos estudiado tanto especies como tal, más bien hemos hecho estudios con, por ejemplo, vemos efectos en peces que se usan como modelo. Entonces tenemos la doctora Gabriela Rodríguez, trabaja en la línea de ecotoxicología de nuestro laboratorio, y entonces hace bioensayos con un pez que es el pez cebra, que es muy conocido si se revisa revistas especializadas de ecotoxicología, lo usan muchísimo. Son como los ratones. Exactamente. Entonces tenemos peces cebra, los podemos reproducir y hacer estudios. Y como le decía, vemos efectos a nivel de enzima acetilcolinesterasa, que denota cierto daño al sistema nervioso central, con enzimas de biotransformación, o sea que son enzimas que van a aumentar cuando esos contaminantes están presentes en el organismo. Entonces vemos qué tanto se modifican las enzimas. Nosotros trabajamos a nivel como de efectos a corto plazo. Hay personas que trabajan con efectos a largo plazo. Por ejemplo, no sé, yo hice mi tesis en la Bahía de Chetumal, estudiando hidrocarburos plaguicidas y bifenilos policlorados en bagres, y los efectos los veíamos a nivel histológico, ¿no? Y había bagres que tenían lesiones en el hígado que eran así como que la antesala a que se le formara un tumor. Entonces, esas lesiones pues son a largo plazo. Ya ese pez tuvo que haber estado expuesto durante mucho tiempo a ciertas concentraciones para que se diera ese daño. Entonces, con los efectos de los contaminantes,
podemos trabajar a diferentes niveles de organización biológica. Podemos ver los efectos a corto plazo, como algo así como una enzima que se prende, que se dispara, o podemos ver los efectos a muy largo plazo, como ver daños en la reproducción de toda una población, de alguna comunidad que se ve alterada, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es muy interesante. Son muchos compuestos, muchos efectos y todas las posibilidades para hacer investigación científica, ¿no? Toda la... Y esto estamos hablando de los orgánicos. Los inorgánicos, como el plomo de lo que hablábamos en el palmar, pues es también todo un compartimiento para hacer estudios, ¿no? En nuestro laboratorio en CISAL tenemos equipo muy especializado y tenemos la doctora Flor Arcega, es la especialista en metales, la doctora Gabriela Rodríguez estudia los efectos, el maestro Santiago Capella ahorita está trabajando con isótopos, pero trabaja también con orgánicos y yo también. Entonces tratamos de hacer cada quien una parte y juntar la información y también tratamos de trabajar con otras personas para que la información sea todavía más relevante. Doctora, créame que fue un placer tenerla acá gracias. y conocer más. Sí, muchas gracias por invitarme y pues ahí nos pueden ir a visitar a CISAL cuando quieran. Gracias, doctora. Muchas gracias.